Guy de Maupassant, un extraño en el mundo. Soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Cultural Biblioteca Franz Kafka, PFK. Hoy es 6 de julio del 2023. Exactamente en una fecha como la de hoy, un 6 de julio, pero de 1893, desaparecía una de las figuras más resaltantes de la historia de la literatura universal, Guy de Maupassant. Un hombre que, por lo menos es mi opinión, en una saga que perfectamente se puede hilar entre Poe, él, Maupassant, Chekhov y Kafka, constituyen una perspectiva invaluable para el conocimiento no solamente de nuestra época, de las formas que adopta nuestra condición humana en nuestra época, sino en general para la comprensión de las lógicas que rigen la existencia humana. Decir que esa saga, Poe, Maupassant, Chekhov y Kafka, es invaluable, que hay grandes afinidades y grandes diferencias entre ellos también, no está en demérito de la existencia de otros grandes cuentistas hombres y también de unas grandes cuentistas mujeres. Pero hoy quiero rendir un homenaje a la memoria de Maupassant sin pretensiones, no tengo ninguna aspiración ni de lejos a decir algo original y muchísimo menos a ser exhaustivo. Es simplemente el amor a él que me conduce a hablar de él, a efecto de buscar que si tengo algún poder persuasivo convenza a quienes no conocen a Maupassant para que se aproximen a su literatura y quienes lo conocen que no lo abandonen. Digo pues que Maupassant murió, perdón, en un 6 de julio del 93 del siglo XIX. Él había nacido a mitad del siglo, un 5 de agosto de 1850, o sea que igual que Poe, que Chekhov y que Kafka, muere muy joven, muere de 43 años. Maupassant había nacido en una pequeña localidad del norte de Francia, ahí en Normandía, ahí junto al Canal de la Mancha, que se llama Château de Miromesnil. Y ese lugar de nacimiento es muy importante para él, porque eso lo va a relacionar y siempre mantendrá ese vínculo y esa añoranza cuando no puede estar ahí entre el mar y el campo. Le pasa más o menos algo semejante a lo que le sucedió a Chekhov. Chekhov nació en Tagarong, una localidad del sur de Rusia y sobre el mar Azov, ahí al norte del mar Negro, y también para Chekhov siempre el mar, y en el caso suyo pues la estepa, el campo, fueron marcas ya indelebles para toda su vida. Ahora, Maupassant es hijo de una mujer muy especial, una mujer que no era para nada ordinaria y que va a ser muy decisiva en la vocación o en la inclinación, en la opción por la literatura de Maupassant. Pero esa madre viene acompañada también de una peculiaridad fuera pues de sus propios atributos, y es que ella era hermana de un hombre que se llamaba Alfred, la madre, su nombre era Laura, un hombre que llamaba Alfred Le Poitvin, que era muy amigo de Gustave Flaubert, porque Flaubert
y este hombre, Alfred, vivían en un pueblecito también cerca de donde nació Maupassant, que se llama Croisset. Entre esas dos localidades hay unos 60 kilómetros de distancia. Entonces, obviamente, Laura y Alfred, pues que eran de Croisset, Alfred, ya en la edad pues adulta, había constituido con Maupassant y con otros amigos una especie de peña literaria, de club literario, y Flaubert lo quería mucho, pero se presentó el infortunio de que murió muy joven, y eso fue para Flaubert gravísimo. Pero Flaubert nunca perdió la relación con Laura, que se había a su vez ya casado, y de ese matrimonio tuvo 2 hijos, uno de ellos Guy. Pero Laura, que era una mujer muy independiente, era una mujer culta, era una mujer muy especial, era una mujer muy vital, se separó más o menos rápido cuando Maupassant tenía 10 años. Se separó del esposo y el esposo prácticamente desapareció. No se volvió a saber de él, sino muy circunstancialmente. Entonces él no tuvo una incidencia, por ejemplo, en la figura de Maupassant. El, el factor importante para la constitución de la vida de Maupassant fue la madre. Fue quizás el amor más definido que él tuvo en la vida. Maupassant tenía un hermano menor que moriría antes que él. Pero no hay ninguna duda en que la relación con la literatura le viene a Maupassant de su madre. Porque ya lo he dicho, el padre pues fue muy accesorio. Maupassant crece y dado ese vínculo que Flaubert sostiene con la madre, la amistad que mantienen, los intereses compartidos por la literatura, etc., cuando Guy ya es un hombre mayor y comienza a hacer sus primeros pinitos con la literatura, Flaubert va a ser un atento maestro de él. Y Maupassant lo va a querer mucho, al punto que cuando muere Flaubert en 1880, recién ha publicado Maupassant Bola de Cebo, y un mes antes de morir Flaubert sale Bola de Cebo. Flaubert la leyó y estaba entusiasmadísimo porque consideraba que era una gran obra. Y Flaubert siempre fue muy atento en indicarle a Maupassant, en trazarle enseñanzas que le ayudaran a tomar muy en serio la literatura, etcétera, cosa que Maupassant siempre reconoció y que llevó entrañablemente en su corazón. Cuando muere Flaubert, Maupassant, entre otras cosas, se dedica a organizar lo que dejó de Flaubert en torno a Bouvard y Pécuchet, la obra de este. Ahora, tengo que acelerar por un asunto del tiempo. Maupassant, ya cuando es joven, 22 años más o menos, se traslada a París y empieza a trabajar como funcionario en el Ministerio de Marina. Ahí le va a pasar una cosa más o menos semejante a la de Kafka, porque es también, como funcionario durante mucho tiempo, es un subalterno, pero valorado. Pero después se escala a ser un funcionario más o menos importante, aunque finalmente cuando él consigue cierta independencia, porque a él la literatura le proveyó buenos ingresos económicos, él abandona ese funcionariado, que ya no lo hacía en el de Marina, sino en el de Instrucción Pública. Pero hablé de la presencia de Flaubert en la vida de Maupassant. ¿Qué le transmitió Flaubert a Maupassant? Le transmitió
una personalidad como escritor, que asumiese un rasgo propio como escritor, que fuese siempre independiente de espíritu, que fuese ajeno a esas carreras a veces tan nefastas en los artistas del prestigio, de los honores, de la fama. En fin, Flaubert fue un invocador permanente en Maupassant del amor y el respeto por la literatura. Por eso, si a la madre se le debe el origen de la literatura, y siempre mantendrán un diálogo sobre ella entre Flaubert y la madre, siempre hubo una comunicación en materia de esto, al punto que cuando Flaubert se encontraba atascado acudía a ella para que ella le ayudara a pensar alguna salida, por ejemplo, para alguna obra que estuviese escribiendo. También se podría decir que Flaubert fue el padre intelectual de Maupassant, cosa que Maupassant además reconocía. Maupassant llegó a decir, fue Flaubert quien ha hecho de mí el escritor que soy. Pero allí en París, Maupassant, que era un hombre, por eso quise bautizar esto un extraño en el mundo, porque él era un hombre que no lograba sintonizar fácil con la gente, pero no porque fuese huraño o pretencioso, sino porque había un sentimiento en él de una singularidad incomunicable. Es algo que es como más o menos semejante a Kafka, solo que en cada uno de los dos esa vivencia cobrará pues una tramitación propia y distinta. No obstante, Maupassant en París establece relaciones con gente significativa del mundo literario, por ejemplo con los hermanos Goncourt, con Paul Cézanne, con Zola, con Huysmans, con Daudet, con Delis Adam. Es decir, él tiene pues unos buenos vínculos en el mundo literario que le permiten mantener un diálogo, aunque creo que con Maupassant hay que insistir en que había una fuerza de retracción hacia sí mismo muy marcada, que incluso se va a pronunciar mucho en la imposibilidad para él de construir relaciones amorosas con las mujeres, pese a que era un hombre que mantenía a muchas mujeres en torno suyo, pero en los encuentros con las mujeres para él eran siempre bajo la lógica de lo que no podía ser duradero. En eso es muy semejante también a Anton Chekhov, que Chekhov, excepción del final de su vida cuando se enamora estrictamente pues de Olga Nipper, Chekhov también mantenía, igual que Kafka, una experiencia por la cual la mujer y el vínculo con ella podían ser una amenaza a la escritura y a la independencia. Solo que en Kafka no se vuelve como en Chekhov y Maupassant, algo que se resuelve en un encuentro múltiple con mujeres. Tanto Maupassant como Chekhov eran hombres muy seductores, pero no eran seductores porque quisieran conquistar mujeres y engañarlas, y no porque tenían muchos poderes de atracción. Y entonces ellos hacen encuentros con las mujeres en donde los goces, por ejemplo, de la sexualidad, de la compañía, pero fortuita, nunca de largo tiempo, por lo menos pues en Maupassant, porque Chekhov sí mantiene historias con amigas de muchos años, pero de amigas con las cuales se desprende rápidamente de los encuentros primeros que haya tenido. En cambio de Kafka sí sabemos que Kafka fue un hombre de grandes pasiones amorosas, de inmensas pasiones amorosas. Cuando muere Flaubert, ya dije que muere en 1880, un mesecito después de haber publicado Maupassant, Bola de Cebo. Era tan fuerte el vínculo de la madre de Maupassant con Flaubert
que la madre se encierra 2 días sola en su habitación, no vuelve a hablar con nadie, no come en esos días para llorar la muerte de Flaubert. Bueno, en aras de la brevedad que me impone esta presentación, decir que Maupassant va a publicar en 10 años. La vida literaria de Maupassant dura de 10 a 15 años, no más. Y él va a publicar unos casi 300 cuentos, 280, algo así, y 7 novelas. Se me escapaba decir también que otro personaje que fue muy importante, que marcó la concepción de la literatura en Maupassant, fue Turgeniev, que a su vez fue una de las marcas más pronunciadas que tuvo Anton Chekhov. Si uno dice los amores de Maupassant no fueron mujeres, los amores de Maupassant podría uno decir que fueron su madre, su Normandía natal y Flaubert. Es un hombre que mantiene una relación muy vital con la naturaleza. Flaubert era muy amante del agua y era marino, tenía por ejemplo una barca ahí en el Sena y cada que podía, sobre todo cuando consiguió ya cierta capacidad económica, compró un barco que lo tenía anclado pues allá en su pueblecito. Y es un hombre pues de todas maneras una sensibilidad muy pronunciada con la vida. Voy a leerles un fragmento de un libro que se conoce muy poco de él, que se llama Sobre el agua, en el que él dice que eso es un libro de 1888. Entonces él dice ahí en ese libro que escucha, y oigan esto, la voz que clama sin fin en nuestra alma y nos reprocha continua, oscura y dolorosamente, torturante, acosadora, desconocida, inapacible, inolvidable, feroz, que nos reprocha todo lo que hemos hecho y al mismo tiempo todo lo que no hemos hecho. La voz de los vagos remordimientos, de los lamentos sin solución, de los días acabados, de las mujeres que tal vez nos habrían amado, las cosas desaparecidas, las vanas alegrías, las esperanzas muertas, la voz de lo que pasa, de lo que huye, de lo que confunde, de lo que desaparece, de lo que no hemos alcanzado, de lo que no alcanzaremos nunca, la débil voz que clama el fracaso de la vida, lo inútil del esfuerzo, la impotencia del espíritu y la debilidad de la carne. Como se ve en este fragmento, en Maupassant hay una inclinación que uno podría llamar muy nihilista hacia la vida. En él jugó un papel importante Schopenhauer y él nunca puede desprenderse del sentimiento de la absurdidad de la vida, de lo incontrolable de esta, de lo inexplicable de ella. He dicho, ¿dónde están las amantes de Maupassant? Si uno cuando habla de Kafka inmediatamente resaltan Felice Bauer, Julie Bourisek, Milena Jesenská y Dora Diamant, en Maupassant no. Hay una mujer hacia el final de la vida, pero nunca se supo a ciencia cierta quién era, una figura ahí medio fantasmal. Pero ¿dónde están las amantes de Maupassant? No, no fueron criaturas más que de un día o muy efímeras. ¿Por qué? Pues él mismo se ha explicado
incluso se podría decir que demasiado. Él ha dicho por activa y por pasiva que no quería tener más que relaciones pasajeras, evitar la duración en los vínculos, huir del matrimonio, vivir solo. Sin embargo, esas explicaciones no aclaran nada, pero sí es muy importante porque ahí está ese conflicto que también estaba presente, por ejemplo, en Poe, aunque en Poe fue resuelto de otra manera, en Kafka, en Chekhov, y es el tema de la independencia y la conciencia de que el vínculo matrimonial es una forma obligatoria de concertación que está en desmedro de la autonomía del individuo. Él lo dice de una manera muy diciente: tengo miedo de la más pequeña cadena, venga de una idea o de una mujer. Y eso tiene mucho que ver con la madre, porque Laura de Maupassant era sin ninguna duda una mujer que en lo excepcional de ella no solamente estaba que tenía dones artísticos, sensibilidad por el arte, sino que era una mujer muy independiente. Era una mujer intrépida, una mujer arrojada al mundo, a la aventura. Era capaz de emprender viajes sola, a pie. Había, por ejemplo, viajado sin compañía por Córcega, por Italia. Se iba por esos montes solitaria. Era una mujer, pues, que sin duda para el hijo y a lo largo de la vida era una referencia que le marcaba de forma indiscutible. Era además una, pues lo testimonia Maupassant, era una mujer, una gran relatora, imaginativa, cautivante. Por eso lo que mencioné al comienzo, que cuando Maupassant estaba falto de inspiración, era a ella a quien le pedía ideas para poder avanzar en sus relatos. Y ella tuvo una relación con el hijo muy importante, y es que ella nunca acaparó a Maupassant. Ella nunca fue una madre posesiva, siempre le dio mucha libertad, nunca exigió su presencia en lo más mínimo, una cosa muy excepcional en una mujer que, desprendiéndose del cónyuge, pues muchas veces las mujeres tendían a volcarse sobre los hijos como formas en cierta manera compensatorias del amor del hombre de quien se habían desprendido, pero esta no solamente se independiza del esposo, sino que también mantiene una relación muy liberal, muy abierta desde la infancia con, con su hijo, con Maupassant. Yo creo que de todas maneras, en la brevedad de esta pequeña reseña que quiero hacer en homenaje a Maupassant, uno no puede dejar de mencionar que hay una novela de Maupassant que es una pues en Maupassant hay cosas muy hermosas, pero hay una novela que yo no sé por qué la gente la conoce poco y es preciosa, y es la novela que se llama Fuerte como la muerte, de la cual voy a leer un fragmento porque es la novela de la vejez, es la novela de la decadencia física del ser humano. Es una novela en donde un personaje que ama a una mujer, de pronto aparece la hija de esta mujer y la hija de esta mujer empieza a ganar la atención de este hombre, que es un hombre ya pasado los 50 años, pero no es tanto que se enamore. La hija se llama Annette y la mujer con la que este tenía pues ese vínculo, que era un vínculo extraconyugal, se llama Annie, y él se prenda de la hija, pero no es tanto que se prenda de la hija por la hija, sino porque la hija es la evocación de la juventud perdida. Entonces le leo, ya buscando pues los últimos minutos de este pequeño homenaje, un fragmento que dice: y he aquí que todas las cosas dulces, deliciosas, poéticas, que embellecen
y hacen querer la existencia, se retiraban de ella, de Annie, porque había envejecido, se había acabado. Sin embargo, todavía encontraba sus atractivos de juventud y sus apasionados impulsos de joven mujer. Nada había envejecido más que su carne, su miserable piel, ese armazón de huesos, poco a poco marchito, raído como el paño sobre la madera de un mueble. La obsesión de esa decadencia la devoraba. La idea fija había hecho nacer una sensación a flor de piel, la sensación del envejecimiento, continuo y perceptible como el del frío o el calor. Creía sentir de este modo que un vago comezón, el lento avance de las arrugas sobre su frente, el hundimiento del tejido de las mejillas y la garganta y la multiplicación de esas innumerables pequeñas huellas que ajan la piel fatigada, como un ser afectado de un mal devorador que un prurito obliga a rascarse, la percepción y el terror de ese trabajo abominable y menudo del tiempo que pasa tan aprisa, le pondrán en el alma la irresistible necesidad de constatarlo en los espejos. Ellos la llaman, la atraen, la obligan a acercarse con los ojos fijos, ver, volver a ver, reconocerse sin cesar, tocar con el dedo como para asegurarse mejor del desgaste imborrable de los años. Ahí está pues aludiendo a la señora Aguilera y a Annie, que es la madre pues de la joven Annette. Esa es una novela importantísima. Es muy extraño porque esa novela no es tan difundida. Es la gran novela, por lo menos en mi opinión, de la vejez. Pero digo, no es Annette propiamente, la hija pues de Annie, a quien ama Bertha. Bertha es el hombre. Es a su juventud que ha regresado en la voz de la joven, que ha retornado en el tiempo. Y sigo con otro fragmentico que dice, pero Annette, prometida a otro, la ilusión de juventud en la que vivía Bertha se disipa, dejándole cara a cara consigo mismo, envejecido, acabado, y es de eso de lo que muere. Bueno, ya como colofón de este pequeño pero amoroso homenaje que le quería rendir hoy a Maupassant, decir que Maupassant entra en una crisis muy fuerte hacia el final de la vida. El 1 de enero de 1892, esa noche, Maupassant ha ido a cenar con la madre y de ahí se retira y esa noche intenta suicidarse. Y a partir de ese suicidio él se sume en la locura. El final de la vida de Maupassant está cruzado por serios trastornos anímicos y de comportamiento. Él había pensado siempre en el suicidio con agradecimiento, como una puerta abierta a la huida el día en que estuviera verdaderamente cansado, pero como desató la locura, quedó en manos de la psiquiatría y la psiquiatría pues son formas conminatorias que invalidan completamente cualquier posibilidad de que un sujeto tenga una decisión propia. Él muere entonces el 6 de julio, como he dicho, de 1893, a la edad apenas de 43 años. La madre, Laura, murió el 8 de diciembre de 1904, o sea, ella estuvo 11 años más que Maupassant en vida. Y en esa clínica psiquiátrica donde moriría Maupassant, él va a vivir un infierno durante 1 año y medio, porque a él lo internan el 6 de enero de ese año 92 y va a morir el 6 de julio de 1893. Es un final pues triste y doloroso para Maupassant, así como Poe murió tirado en una calle, muerto de frío en uno de esos inviernos norteamericanos, así como Kafka murió de tuberculosis y Chekhov también. Algo signó la vida pues de estos 4 grandes hombres, pero hoy la memoria la quería dirigir fundamentalmente a Guy de Maupassant,
que ojalá quienes me oigan se animen a leerlo.